Estoy en el medio del desierto. Aquí no hay ciudades, no hay gente, no hay carreteras, hay muy poca vegetación y lo único que hay es un hotel. Un hotel que parece sacado de otro planeta, porque si miran a mi alrededor, aquí no hay absolutamente nada. Y ver un hotel acá se siente como estar en un hotel pero en la luna. El día de hoy me encuentro en uno de los hoteles más increíbles de todo el mundo. Amigos míos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señores, damas, caballeros, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy me encuentro en uno de los países más desérticos que hay en África. Me encuentro en Namibia. Para llegar a este hotel tan solitario, tan alejado, tan solito, nos tocó llegar al aeropuerto de Windhoek. Luego manejar unas 3-4 horas hasta llegar a este lugar que cuando llegué yo dije, aquí no hay nada, me estafaron, no se ve nada, me jodieron. Entramos por una larga carretera, empezamos a ver cebra, venado, antílope y yo dije, llegué a otro parque nacional. Pero al fondo se encuentra uno de los lugares más turísticos que hay en África y posiblemente también en el mundo. Este hotelazo en el medio de la nada se llama Rosterrick Lounge. Fue creado por un alemán que posiblemente estaba aburrido, tenía mucho dinero y dijo, yo como que mejor voy a hacer un hotel en el desierto más antiguo del mundo. Porque sí, estamos en el desierto de Namibia, uno de los desiertos más antiguos según los arqueólogos, geólogos y personas que saben del planeta. Y supongo que haber construido un lugar tan alejado tiene sus pros y al mismo tiempo tiene sus contras. Pero lo importante de esta aventura es que lo van a descubrir conmigo en este videazo. Miren esto, lo primero que me doy cuenta acá es que el hotel no tiene electricidad como tal, porque literalmente estamos en el medio de la nada. Pero mantienen luces encendidas con paneles solares para poder darle energía a todo el hotel, aunque el hotel en realidad es pequeñito. Obviamente es la opción más viable para poder tener algún tipo de energía para los clientes y para la gente que trabaja acá. Estos son los paneles solares y allá está el resto del mundo. No hay nada a miles y miles de kilómetros. Y además, para llegar acá no es que te vienes en bus, no hay estación de metro, no hay carro y tienes que venir en un carro que tiene que ser de por sí alto por la gran cantidad de piedras y además que la carretera es de tierra, no hay asfalto. Así que si en algún momento se les ocurre venir, lo ideal tiene que ser un vehículo alto para que no se joda el pobre carrito pequeño. Lo primero que encontramos es la recepción. Vean, el sol acá da literalmente en la madre. Evidentemente, al estar en un desierto no hay árboles, entonces nos vamos a estar zancochando en cada paso que estemos dando, a excepción que estemos ya dentro del hotel. Todo está escrito en piedra. Me siento en la era de los picapiedras. Miren toda esta maravilla. Ustedes pensarán que es mentira, pero estas cuevas, mejor dicho, la cocina, la recepción, el área de las habitaciones, todo, absolutamente todo está hecha de granizo. Literalmente esto es un pedazo de granizo gigante que fue perforado para poder hacer lo que están viendo este momento. Lo que me parece interesante, curioso también es la decoración, porque aprovechan toda la naturaleza que está alrededor como parte de la decoración. Miren este tronco grandísimo que siento que si lo muevo mucho se puede caer, pero me causa bastante curiosidad lo bonito que se ve, lo organizado, a pesar de que están usando los materiales que se pueden encontrar en un desierto. Miren esto es la cocina, el área del comedor, el desayunador, el área del almuerzo y literalmente tienen un árbol de verdad. Obviamente está todo seco dentro del restaurante. Y para que se vea más interesante el lugar, miren esto. Usted está comiendo acá en esta mesa y usted va caminando rácata, rácata. Y si te descuidas puedes caer acá. Literalmente hay estanques con peces. Esto que está acá es lo único y la poquita naturaleza que hemos visto a muchísimos kilómetros. Aquí solo hay penca de sábila, hay unos cactus, una mata de pollita, un par de piedritas, pero ya,
no hay más naturaleza, no hay un árbol, no hay un coquito, no hay una palmera, no hay una flor, no hay una rosa, pero esto es lo que hay en pleno desierto. Chequen esto, estos domitos que ustedes ven acá son simple y llanamente nuestras habitaciones. La mía es esta que está allá abajo. A esto es lo que yo me refiero cuando yo les dije hace ratito que parecía un hotel en otro planeta. Miren, parece que estamos en la luna y hemos colonizado. Acá solo hay entre 15 a 20 habitaciones, exactamente no sé cuántas son, pero se ven bonitas, increíbles. Evidentemente en la noche han de verse muchísimo mejor. Claro, con el pavor que le puede dar a cualquiera de que estamos en un desierto, que estamos cerca de donde pasan grandes animales, salir a cenar, caminar por esta calle totalmente oscura, que se me aparezca un león, pero me dijeron que no. Aquí lo máximo que se me puede atravesar es una pequeña cebra o un antílope que me puede dar una patada al estilo de Jackie Chan, pero no ha pasado, gracias a Dios. Así que vamos a ver nuestra habitación para que vean esta cápsula de piedra donde ya pasé la primera noche. Chequense esto, básicamente la mitad de la habitación, las paredes son de lajas, como le decimos en Venezuela, que son piedras totalmente finitas. Y acá literalmente es una piedra amontonada una arriba de otra para sellar la mitad de una pared. Esperemos que nunca le caiga a nadie encima, pero bueno, bienvenidos a mi humilde cápsula habitación que parece del espacio. Bienvenidos a mi habitación. Miren esta pequeña piedrístico lugar. Literalmente es una habitación extremadamente sencilla. Es una camita. Pueden ver que la habitación es de granito. Echaron una pinturita. La habitación es una cama. Lamentablemente no es tan grande. Te ponen un mosquitero porque nos dijeron que aquí hay animales que pican, que te lastiman, que te pueden transmitir alguna enfermedad. Y lo ideal es dormir como la bella durmiente con un mosquitero para no enfermarnos. Ojo, esto no es publicidad, pero miren lo que nos colocaron en esta habitación: insecticidas, anticucaracha, antimosquito, antituex. Porque si en un lugar te colocan un repelente anti estos animales es porque aquí te puede picar una vaina de esa. Y también te colocan un repelente para que el mosquito no te pegue el Zika, el chikungunya, el dengue. Lo que sí no me parece tan bonito es esta cosa de metal. Cuando lo vi yo dije, esto parece una morgue, pero no, miren, esto es el pequeño closet, bien chiquitito, bien comodito para meter una maleta o un par de pantaletas y un boxer. Y acá el baño no tiene puerta, simplemente es una cortina que si te abren la cortina te van a encontrar cagando. Pero sí, el lugar está bonito, está cómodo, está súper habitable, que es lo importante. Hasta el lavamanos tiene pinturas rupestres de los cazadores africanos cuando cazaban hienas y animales. Un bello inodoro para hacer sus necesidades fisiológicas. Una duchita. Y de este lado encontramos un pequeño balconcito, obviamente con su respectiva mallita para que no se vaya a meter una rata o un león gigante. Abrimos acá. Por lo menos si uno está aburrido, uno se sienta aquí como la bella durmiente esperando a su príncipe, esperando a que llegue alguien a rescatarnos. A simple vista se ve aburrido, se ve sencillo, se ve tierroso. Eso es lo que es, pero de noche se ven las constelaciones de estrellas más hermosas que ustedes han visto en la vida. Lamentablemente no se las voy a poder mostrar porque llegamos extremadamente tarde, dormimos, empezamos a grabar y ya en media hora nos tenemos que ir. Un dato curioso es que aquí en Namibia la señal es malísima. Literalmente cuesta tener señal si vienes de otro país, sin importar si estás usando algún tipo de telefónica. Entonces en el hotel te ofrecen wifi, pero te dicen que no te aseguran que va a tener internet. Pueden darse cuenta que estamos en el medio de la nada. Y aquí pasé toda la noche sin señal, sin poder enviar un mensaje o comunicarme con mi familia. Yo sé que la intención del hotel es que te sumerjas en la naturaleza, pero aquí creo que se pasaron. Miren esto acá, estos zapatitos son, no se me entera, no sé de quién son,
Pero esto es una señal porque te indica que si tú quieres, si te provoca, puedes hacer una caminata de 2 horas para allá arriba, pero al mismo tiempo te advierten, te puede atravesar una cebra, un antílope, te puede patear, como lo dije hace rato. Inclusive, ¿qué dice la señal? Por favor, no toques las cebras que te pueden dar una patada por la cabeza con las patas traseras y no nos hacemos responsables. Aunque no hay mucho que ver, ya yo más o menos simplemente es esa pequeña lomita para que se vean todas las habitaciones. Miren esto, acá encuentro muchas piedras que parecen literalmente un cuarzo. Miren esta belleza, pero se encuentra en todas partes. Encontramos una exactamente igual, pero de color rosado. Muchas partes del mundo le encantan decorar con esto y acá se encuentra en cada rincón. Amigos míos, si estamos en el desierto, si hay calor, si nos estamos zancochando y el vaporón nos está dando hasta donde nos nuda el sol, les voy a mostrar una de las partes más bonitas, más importantes y más icónicas de este lugar que estaba loco por mostrarles. Así que obviamente se trata nada más y nada menos que de la piscina. Vamos a darnos un chapuzón porque se me está zancochando hasta el alma. Ha sido de los lugares más hermosos que yo he visitado en mi vida y como siempre les digo en cada aventura, compartir con ustedes esta experiencia es algo que a mí me llena el alma, me llena el corazón y espero que esta aventura africana les esté gustando tanto como a mí. Miren esta locura, miren esta maravilla, literalmente es una chocita que hemos visto en muchos lugares aquí en África, pero lo impactante es esto. Tú puedes venir y pasarte una tarde con tu amorcito, con tu esposa, con tu esposo, con quien tú quieras y vas a tener una vista espectacular. Evidentemente no voy a desaprovechar, amigos míos, la oportunidad de sancocharme, de bañarme, de quedarme con la experiencia de decir me metí en una piscina dentro del desierto. No se asusten, no me van a ver las nalgas porque no estamos en este tipo de contenido. Ha sido una experiencia maravillosa. Les quería mostrar tantos animales que vimos el día de ayer, pero no sé dónde están. Creo que los espanté con mi belleza. Vamos lanzando en la piscina africana. Damas y caballeros, no se enamoren de mi espectacular figura artística apoteósica. ¡Ay! El agua está extremadamente fría. Yo no sé por qué el agua está fría si estamos en un desierto. Eso no tiene lógica. Así que vamos a meternos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está fría! ¡Ah! ¡Ah! Pero para que se nos quite el frío, vamos a sumergirnos. Y tampoco entiendo por qué el agua está salada. Amigos míos, se me están congelando. Ustedes saben qué cosa. No esperaba que aquí el agua estuviese tan fría. Obviamente yo dije, bueno, esto es un desierto, el agua debe estar hirviendo, el agua debe estar tibia, pero no, me siento más congelado que Elsa la de Frozen. Así que puedo cantar ¡Libre soy! ¡Libre soy! Hoy hemos descubierto uno de los hoteles más increíbles que hay en el mundo. Gracias por haberme acompañado en esta mini aventura, microaventura, porque el video no es tan largo como lo que estamos acostumbrados. Pero es un hotel, se lo mostré lo mejor que pude. Nos toca mucho camino por recorrer aquí en Namibia. Y el agua, les digo, está más fría que nunca por más que uno intente orinarse. No, mentira, no dije eso. Pero ha sido una experiencia que sé que ustedes, igual que yo, jamás vamos a olvidar. Qué increíble que ustedes me estén acompañando al desierto más antiguo de todo el mundo. Poder verlo, recorrerlo, comer, desayunar, mostrarles las habitaciones. Y como les estoy mostrando este lugar, les voy a mostrar todos los lugares que voy a visitar por el resto del mundo. Dios mío, miren esta cosa tan grandota. Es un grillo extremadamente gigante, casi que del tamaño de mi pata. Yo prefiero alejarme antes que esa cosa me pique, me muerde y me ataque. Mientras le grabo una próxima aventura, pueden ir viendo todos los videazos que están disponibles en este canal. Así que nos vemos en una próxima edición, en un próximo video. Los quiero muchísimo, bye bye. Hasta la próxima aventura. Los quiero muchísimo.